Bienvenidos al proyecto PDA. Entrad. Bueno, pues os vamos a explicar un poquito lo que vamos a hacer en esta vivienda, ¿vale? Y cómo está actualmente. Como podéis comprobar, nada más entrar de la vivienda, ¿vale? Nos encontramos en lo que es la parte del salón. Con lo cual, eso nos resta un poco de intimidad y demás. Entonces, no queremos tener esa sensación. Lo que vamos a realizar aquí es hacer una separación para dividir un poco lo que es el recibidor de la entrada de todo el tema del salón. Y vamos a optar, como podéis comprobar, nuestra clienta al entrar cuelgan los abrigos y quitan los zapatos y demás, y no queremos tener todo esto a simple vista. Lo que vamos a hacer aquí es hacer un mobiliario a medida que va a componer de un armario, ¿vale? De suelo a techo y una descalzadora. Entonces nos sirve, aparte de dividir lo que es el espacio, de almacenamiento, ¿vale? Luego directamente todo esto va a ir fuera, ¿vale? Lo vamos a quitar y vamos a dejar lo que es el salón, tal cual. Lo único que sí que vamos a cambiar es un poco la distribución, ¿vale? El televisor no va a ir en esa pared, sino en la pared de enfrente, y el sofá también va a ir en esa pared, ¿vale? Y ahora os iré explicando un poquito. Aquí, como podéis comprobar, la terraza, ¿vale? Estaba anteriormente completamente abierta, y lo que hemos hecho ya ha sido acristalarla para el tema de la lluvia y demás. ¿Por qué? Porque queremos bajar lo que es el suelo y ponerlo todo al mismo ras del suelo de la vivienda, ¿vale? Entonces, al tenerlo techado, como hoy por ejemplo, que es un día de lluvia, viene bastante bien, porque así nuestra clienta pues puede tender si quiere dentro y no se le moja y demás el espacio. Os voy a explicar otra modificación que vamos a hacer aquí en el salón. Aquí en esta pared, justo detrás, ahora mismo lo que hay es una habitación principal, ¿vale? Como la cocina está en el otro lado de la vivienda, lo que vamos a hacer es traernos la cocina aquí en esta pared de detrás. Y este tabique lo vamos a tirar, ¿vale? Vamos a poner una gran cristalera y una puerta para que nuestros clientes puedan acceder desde el salón hasta la cocina sin necesidad de ir a la zona del pasillo. Os voy a explicar y os voy a enseñar dónde está actualmente la cocina. Venid conmigo. Como podéis ver, aquí hay una puerta al fondo que separa la zona de día y la zona de noche. Y eso lo vamos a seguir manteniendo, pero la vamos a retranquear un poquito para adelante. Aquí, ¿vale? Justo detrás, hay un baño de la habitación principal. Y lo que vamos a hacer es hacer aquí un acceso, ¿vale? Y vamos a tener un baño de cortesía para que todos los invitados y demás no tengan que ir a la zona de día. Con lo cual va a quedar otra vez la zona de día un poco separada de la zona de noche. Tendremos el salón, la cocina y aquí el aseo, ¿vale? De los invitados. En esta puerta, ¿vale? Actualmente lo que hay es la cocina. Os voy a enseñar cómo está. Como podéis comprobar, no es que sea, la verdad, una cocina bastante antigua, pero sí que es verdad que no cumplía las necesidades ni los requisitos que nuestra clienta quería. Esta cocina, ¿vale? Aparte de que la vamos a cambiar, obviamente, de sitio, va a sufrir una modificación, ya la iréis viendo. Lo que vamos a hacer con la nueva reforma es poner aquí un despacho y una habitación de invitados, ¿vale? Toda esta parte de aquí irá con un escritorio, ¿vale? Porque tanto mi clienta como mi cliente, los dos trabajan desde casa, entonces necesitan un espacio de almacenamiento y de trabajo. Entonces va a ser un gran escritorio, ¿vale? Con dos sillitas. En la parte de ahí va a ir lo que es un mueble en vertical, ¿vale? Que va a ser una cama abatible para que puntualmente nuestros invitados puedan dormir y descansar en ella. La puerta de la cocina la vamos a cambiar de sitio, ¿vale? Y la vamos a retranquear todo lo que podamos hasta aquí, ¿vale? Para que el acceso sea desde allí y toda esta pared la podemos reutilizar. Justo detrás de esta pared tenemos la habitación de la niña, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar este tabique también y vamos a poner una puerta corredera para que sea un espacio comunicado de habitación de invitados y despacho con la habitación de la niña. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que vamos a ganar? Pues mucho espacio, porque así nuestros clientes cuando estén trabajando pueden estar vigilando a su niña porque es pequeñita, ¿vale? Entonces, aparte de hacer esa doble función de vigilarla, al abrir las puertas correderas se va a quedar un espacio bastante amplio y la niña va a tener una zona de juego muchísimo más grande. La verdad que va a ser un cambio espectacular.
Os voy a explicar un poquito lo que es la zona de noche. Bueno, como os he comentado anteriormente, esta puerta va a ser retranqueada, ¿vale? Hacia atrás. Entonces la vamos a poner justo aquí, para separar un poco lo que es esta zona. Mirad, aquí está actualmente la habitación de la niña. Podéis entrar y la podéis observar. No es una habitación muy grande, pero bueno, es cierto que también los niños van creciendo y van cambiando un poco sus necesidades, ¿vale? Aquí lo que vamos a poner es una cama compacta, ¿vale? Con otra cajonera y otra cama debajo, y lo que es todo en escritorio, ¿vale? Unas estanterías para libros y demás, y esta pared es la que os decía que vamos a tirar, vamos a hacer unas puertas correderas para que se comunique el espacio de la habitación de la niña con el espacio del despacho de sus padres y un futuro habitación de invitados para alguien pues, muy puntualmente. Os voy a seguir un poquito porque aquí es donde viene un poco, yo creo, el lío. Bueno, primero os voy a enseñar aquí. Este es un baño, ¿vale? Mirad si queréis ir a acercar para un poco como que veáis un poco el espacio y demás. Vamos a utilizar y vamos a cambiar completamente todo el suelo, todos los azulejos, todo el alicatado. Vamos a mantener un poco, eso sí, la distribución que tiene actualmente el baño, ¿vale? Aquí vamos a seguir manteniendo lo que es el lavabo. Vamos a poner aquí un mueble de suelo a techo porque nuestra clienta además necesita bastante almacenamiento y también un mueble donde podamos guardar toda la ropa sucia. Vamos a seguir manteniendo el bidé, el inodoro y vamos a poner también un plato de ducha. Lo que pasa que esta vez lo vamos a hacer al ras del suelo, ¿vale? Para que no tenga ningún tipo de escalón y demás y ocupe toda la totalidad de la pared. Y luego, bueno, pues os explico aquí que es, yo creo, un poco el lío, por así decirlo. Aquí a mano derecha tenemos lo que es el despacho de nuestros clientes y a mano izquierda tenemos la habitación principal y un baño. Os voy a explicar un poco la modificación que va a sufrir toda esta parte porque creo que puede resultar la más liosa. Mira, si me acompañáis os enseño cómo está actualmente el despacho. Bueno, ahora mismo obviamente, claro, están quitando ya todo el mobiliario y demás porque pronto vamos a comenzar la reforma. Entonces actualmente tienen pues eso, dos zonas de trabajo, bastante almacenamiento para libros y demás y bueno, esto es ahora mismo lo que hay. Cuando hagamos la reforma, esta habitación va a pasar a ser la habitación de principal, ¿vale? De matrimonio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues la puerta que podéis ver la vamos a cerrar, ¿vale? Esta puerta va a estar cerrada y vamos a tener aquí un acceso que va a llevar a un vestidor que vamos a hacer, con lo cual nuestra clienta va a tener no solo el armario de almacenamiento, sino también un vestidor que va a comunicar desde aquí. Os lo voy a enseñar luego mejor en planos para que veáis un poco, porque es cierto de que esto puede ser un poco lioso, ¿vale? Pero bueno, vamos a tirar este tabique y desde aquí vamos a tener un acceso a lo que es el vestidor. Va a ser como una especie de forma de L, por así decirlo, la habitación de matrimonio. Y luego, si me acompañáis, lo que es actualmente la habitación de matrimonio, que podéis pasar por aquí. Os la enseño primero y ahora voy explicando. Bueno, esta es la habitación de matrimonio, como está actualmente. ¿Vale? Que tenemos las mesitas, una cómoda, allí al fondo tenemos un armario y lo que es el baño en suite. Podéis verlo también, es pequeñito. Os voy a explicar un poquito lo que es el baño, ¿vale? Mira, el baño actual, ¿vale? Va a sufrir bastantes modificaciones. El inodoro, obviamente, lo vamos a echar un poquito, lo vamos a correr hasta esta pared. Lo que es la bañera la vamos a quitar directamente, esto va a ir cerrado con una pared y va a ser parte de la cocina por el otro lateral, ¿vale? Y lo que es la zona del lavabo la vamos a poner en esta pared, ¿vale? Con lo cual la entrada y acceso de este baño la vamos a tener por aquí, que es lo que os comentaba antes, va a dar a la parte del pasillo para que sea un baño de cortesía para los invitados. Luego, lo que es esta zona, que actualmente tenemos lo que es el armario, ¿vale? Y la habitación de matrimonio va a ser parte del vestidor. Os explico. Esto de aquí lo vamos a seguir manteniendo y vamos a hacer un armario en forma de L, ¿vale? Toda esta pared y modificación hay que hacerla obviamente para que tener mucho más espacio de paso. Con lo cual,
Esto va a ser un armario en forma de L, como os he comentado, y el acceso de este vestidor lo vamos a tener por aquí, con una puerta de acceso a la habitación de matrimonio. Esto va a ser parte de la habitación de matrimonio. Esto vamos a tener aquí una pared, no tiene acceso a nada, y aquí ya estaríamos en la cocina, ¿vale? La cocina quedaría, como os he dicho antes, a esa pared, la vamos a quitar, la pared de detrás, la vamos a quitar y va a tener acceso con una gran cristalera y una gran puerta a lo que sería el salón. Os voy a explicar un poquito aquí más o menos lo que vamos a hacer. Como os he comentado, esta tabique también se tiraría porque la bañera va a ser parte de la cocina. En la parte de aquí vamos a poner lo que son la lavadora, el termo, la secadora y todo esto, y luego todo el mobiliario de la cocina va a ir como en forma de U. Toda esta parte va a ir con muebles, toda esta también, esta pared, y la parte de la ventana, debajo también va a ir el fregadero, ¿vale? Luego, justo aquí, me voy a poner por aquí para que me podáis ver, ¿vale? Esta parte de aquí, como os he dicho, sería mobiliario de cocina, la campana extractora y todo eso. Y la parte de debajo de la ventana va a ser el fregadero. Aquí va a ir una gran cristalera con visibilidad hacia el salón y una puerta, y vamos a utilizar este trocito de pared para poner una barra volada con dos aguretes para que nuestros clientes pues, puedan almorzar o puedan desayunar o lo que ellos quieran. Bueno, esto es más o menos la modificación que vamos a hacer en esta vivienda y bueno, ya os iremos enseñando el proceso de la reforma.